Antes que nada, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder hablar al público sobre lo que me apasiona. En esta ocasión es un tema interesante hablar sobre intoxicaciones en el paciente pediátrico, en el paciente adolescente. La toxicología como tal, al igual que la medicina del adolescente, es una de las áreas de la medicina que más tiempo tienen de conocerse. Desafortunadamente, las implicaciones inherentes a la práctica médica y al ámbito de la salud, pues las han tenido descuidadas durante mucho tiempo. Vamos a empezar con un ejercicio que me gusta hacer siempre que me piden hablar de intoxicaciones y envenenamientos, y es el tema de los diagnósticos. Aquí les pongo un par de casos clínicos y me gustaría que hicieran como el ejercicio de pensar qué podría ser. El primero es una paciente femenino de 16 años de edad, encontrada con alteraciones del estado neurológico, depresión respiratoria y cianosis, que se sabe previamente sana, sin ninguna comorbilidad, inicia con un cuadro agudo. ¿Qué pensarían? Sana, ¿verdad? Sana. Deterioro neurológico, dificultad respiratoria, cianosis, y lo encuentran con pérdida del estado de alerta en su dormitorio. Pues previamente sana, y de los medicamentos que produce depresión respiratoria, una intoxicación por benzodiazepina, yo pensaría de entrada. ¿Podría ser? No. Bien. Femenino de 13 años sin comorbilidades asociadas, inicia con dolor abdominal, disforia, disfagia y hematemesis. ¿Diagnóstico? Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño. Bueno, por la disforia y la disfagia. Podría ser. ¿Alguien más? Ok. Reflujo constante. Reflujo. Podría ser. Podría ser. Tiene la clínica, ¿no? Masculino de 16 años de edad, campesino, que se pone mal. Estaba trabajando y de la nada se pone mal. Diagnóstico. ¿Alguna picadura de Por alguna planta. Podría ser alguna planta. Muy bien. Algún animal de ponzoña. En el primer caso, yo recuerdo a adolescentes con neoplasiones vasculares que supuestamente presentan... Aquí llama la atención que de principio no tiene el antecedente. Son sanos. Podría ser que no haya sido diagnosticada en fases más tempranas de su desarrollo, Sí. pero habitualmente las malformaciones arteriovenosas ya tienen una condicionante, ¿no? Entonces ahí lo que llama la atención, y en estos tres casos la común denominación es, son pacientes sanos y que tienen un cuadro súbito, ¿ok? Adolescentes, previamente sanos, que aparentemente no tienen ninguna otra correlación entre ellos. Entonces, otra por favor. El doctor Miguel Ángel Montoya hace referencia en su libro: el fracaso en el diagnóstico de las intoxicaciones se debe a que no se piensa en ellas. Ahorita siempre es como muy viciado el hecho de que saben que es una plática de intoxicaciones y envenenamientos, entonces ya dicen, ¿no? Animal de ponzoña, benzodiazepinas, siempre está muy viciado. ¿Por qué? Pues porque ya tienen el antecedente, ¿no? Seamos honestos, en su práctica clínica, ¿de quién serían la primera idea, el primer diagnóstico? Un paciente intoxicado, sano, sin comorbilidades, inicia con un cuadro muy agudo. Habitualmente pensamos procesos infecciosos, trauma, desequilibrios metabólicos, y casi siempre el fracaso de las intoxicaciones se debe a que no pensamos en ella. ¿Sí? Y ya lo dice el doctor Arnold Lehmann: para llegar a ser un buen toxicólogo se requiere 2 lecciones, cada una de 10 años, y listo, estás formado como toxicólogo. Esto debido a que la curva de aprendizaje en el paciente intoxicado es muy lenta. ¿Cuántos pacientes intoxicados ven a la semana? ¿Cuántos pacientes intoxicados ven al mes? No es como el caso de la cetoacidosis diabética en el paciente pediátrico, el trauma cráneoencefálico, que son comorbilidades, que son patologías
que se ven con mucha frecuencia. Infecciones respiratorias, gastroenteritis, enfermedades exantemáticas, se ven mucho y tienen un periodo estacional. Y debido a eso es que pensamos en ellas. ¿Cuándo fue la última vez que vieron un paciente intoxicado? ¿Cuándo fueron la última vez que vieron un paciente con una mordedura por animal de ponzoña? ¿O que comió una planta tóxica? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer referencia a dos grandes figuras de la toxicología. La que sigue, por favor. El primero es el buen Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim, Paracelso, para los amigos. Hacía referencia a sola dosis faci veneno. Solo la dosis hace al veneno. Todo es veneno, nada es veneno. Todo depende de la dosis. Y el químico, biólogo, farmacobiólogo, Emil Mark, que hace referencia a que no hay sustancias inocuas, solo formas inocuas de utilizar sustancias. ¿Vale? Entonces, aquí ya tratando de limitar un poco la charla, vamos a tener que nos enfocamos a dos grandes procesos que están muy descuidados. De principio, la medicina del adolescente y después las intoxicaciones. Si ya de por sí es poco atendido el adolescente por su grupo etario, imagínense el paciente intoxicado. Entonces nos enfrentamos a un grave problema de salud pública debido en nuestro país principalmente al subdiagnóstico. Muchos de los procesos toxicológicos, envenenamientos, agresiones por mordedura de animal de ponzoña no se diagnostican, pasan desapercibidos y debido a eso no se cuenta con un registro. Las intoxicaciones como tal, la mayoría de las intoxicaciones en el paciente adolescente son de baja letalidad. Son exposiciones en las cuales no se llega, no se alcanza a las dosis tóxicas, a las dosis letales como tal, y eso es lo que condiciona que llegue a urgencias, se haga una valoración inicial, vemos al paciente bien, vemos al paciente que no tiene ningún dato clínico de alarma, le dejamos medidas generales, datos de alarma y váyase a su casa, cualquier cosa regresa. Un desconocimiento muy importante de las situaciones que de verdad pueden poner en riesgo la vida. La otra es la condición de gravedad. De manera habitual, muchos procesos toxicológicos requieren tiempo, y eso es como un secreto que yo les doy. Siempre que les pregunten algo de toxicología y no tengan como ni idea de qué contestar, contesten. Va a depender de la concentración de la gente y el tiempo de exposición al que estuvo el contacto el individuo. Y eso al menos no será una respuesta equivocada. A lo mejor una respuesta incompleta, pero no una respuesta equivocada. Ya en términos globales, a nivel mundial, las intoxicaciones en el paciente adolescente representan la tercera causa de mortalidad. Esto debería de llamarnos la atención, al menos en nuestro país. Si está tan mal diagnosticado, ¿cómo es que ocupa un lugar tan alto en las causas de mortalidad? ¿Vale? Ok, entonces vamos a hablar un poquito de conceptos generales. La idea no es hacer una clase de toxicología clínica, porque no es el objetivo de la plática, pero si integramos diagnósticos, si integramos conceptos generales, nos van a permitir a todos nosotros hablar un mismo idioma. Entonces, en el caso del Toxicocún es la referencia a la flecha, al dardo envenenado. Entonces, la toxicología va a ser la ciencia médica que estudia los mecanismos de acción de los químicos, cómo actúan sobre sistemas biológicos bien identificados y los efectos adversos que estos producen. Va a estar encaminada a tres cosas: prevenir que sucedan intoxicaciones, darle tratamiento al paciente intoxicado y prevenir complicaciones. ¿Ok? Por su parte, fenobiótico hace referencia a la sustancia potencialmente tóxica que se encuentra en el medio ambiente.
en el lugar donde el humano, donde el hombre realiza sus actividades. ¿Qué actividades? Lo que se les ocurra. Comerciales, agrícolas, académicas. Todo puede ser un genobiótico. Va a depender del tiempo de exposición que tiene con el individuo y de la toxicidad como tal. Entonces, ahí viene un concepto distinto, que es el tóxico, que va a ser todo aquel agente de naturaleza química que, dependiendo de la concentración y el tiempo que pasa en el organismo, va a actuar sobre sistemas biológicos bien específicos y va a condicionar alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas, y que dependiendo de estas va a condicionar gravedad variable. ¿Cuál es la diferencia entonces con un veneno? Que el veneno va a ser de origen natural. Puede ser secreción de las glándulas de algún animal, puede ser producto de un hongo, producto de una planta, pero el origen es biológico, que es referente, la que sigue por favor, a la capacidad inherente de una sustancia de provocar un daño. ¿Okay? La intoxicación van a ser esos procesos fisiopatológicos de un agente físico, químico o biológico sobre un sistema biológico específico. Y la hipersensibilidad vamos a tener que es la respuesta inmunológica alterada. Una respuesta inmunológica muy agresiva, muy significativa para algo que a lo mejor no tendría que ser. El antídoto es aquella sustancia que va a modificar químicamente al tóxico y lo que hace es un compuesto no reactivo. Puede tener una de tres determinantes: que sea un producto menos tóxico, que sea un producto más fácilmente eliminable o que sea un producto inerte. Por su parte, el antagonista no va a actuar sobre el agente, va a actuar sobre los receptores moleculares sobre los cuales el agente actúa y los puede bloquear completamente o solo parcialmente, de tal manera que disminuye el efecto que tendría dicho agente. La que sigue, por favor. Ahora bien, el adolescente. Uno de los grandes problemas a los que me enfrenté al empezar a elaborar esta plática es que dentro de la población no existe un grupo etario del adolescente. Hay un grupo que divide a los pacientes escolares de 6 a 12 años y después el adulto joven. El adolescente como tal lo engloba de los 13 a los 19 años. Pero, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Si ustedes revisan los grupos etarios que existen, por lo menos hasta el momento, no hay un grupo que te diga de 10 a 19 años. Entonces, las estadísticas están divididas. Hay un grupo que sí te contempla 13 a 19 años y hay otro grupo que te contempla 6 a 12. Entonces, de principio, los números ahí están discretamente manipulados, ¿no? Después, se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos y ahí entra el concepto biopsicosocial, cambios tanto biológicos como psicológicos como sociales. Y por último, el comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Ya con esto podemos integrar, como muy puntualmente, lo que nos traje aquí el día de hoy, ¿no? Que es las intoxicaciones en el paciente adolescente. La que sigue, por favor. Regresamos a nuestros diagnósticos. ¿Qué nos haría falta para concretar un diagnóstico aquí? El laboratorio posiblemente. Podría ser. ¿Alguien más? Todo el contexto psicosocial que está viviendo cada uno de ellos. Ok, ese es un rubro muy importante. ¿Cuál fue el disparador de cada conducta? ¿Algo más? Pues saben que
Bueno, ya dijo el contexto ¿qué se tomó? Ok. Muchas de las veces no tenemos la precisión de qué se tomó. Y a veces, aunque el familiar, el paciente, sepan qué se tomó, el interrogatorio en el paciente adolescente intoxicado no es tan confiable. Habría que ver en qué lugar se encontró el paciente. Ok. El estado de la piel, ¿no? A ver si tiene Ok. algunas huellas de inyecciones o de alguna otra situación. El olor ya sea de su aliento o de alguna parte de su cuerpo, que nos hablaría de alguna sustancia. Exposición, ¿no? Tuvo contacto con algo. Así es. Bien, ¿la que sigue? Vamos a entrar entonces, una última. Eso. Esta diapositiva me encanta porque en esta diapositiva se integra el diagnóstico psicológico. Y se ve muy sencilla. Y si se dan cuenta, tiene 3 cosas que en términos generales es lo que ustedes acaban de comentar. Dicen los pitufos: papá pitufo, pitufo Pachecón se volvió a comer su casa. Y llevan al pitufo Pachecón pues, bien en su nube, ¿no? Y papá pitufo, ¿qué es lo que piensa? Debe de estar envenenado por Amanita phalloides. Entonces, tenemos un antecedente. Pitufo Pachecón se comió su casa. Tenemos manifestaciones clínicas, que son, pues, pitufo en su nube, ¿no? Y se integra un diagnóstico, se integra una sospecha con base a esos 2 previos, ¿vale? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en relación al diagnóstico. Como comentaban la compañera de este lado, se requiere de un antecedente que te diga: el paciente tomó esto, consumió esto, estuvo expuesto a esto, ¿vale? La mayoría de las veces, sobre todo en el paciente que llega con un déficit neurológico, no tenemos ese antecedente. Y ahí hay una cuestión legal en el paciente adolescente, que es tratando de proteger al individuo, al paciente, muchas veces los familiares te van a mentir. Entonces, ese interrogatorio no es tan confiable. Cuando logramos revertir el estado neurológico del paciente y le preguntamos al individuo, muchas veces por temor a las represalias, a castigos, al qué va a pasar después, el paciente tampoco te dice lo que consumió. Entonces, siempre que tengamos como el antecedente de un cuadro súbito, de un deterioro muy rápido, que hay unas fluctuaciones muy rápidas en el estado clínico del paciente, debemos de generar esa sospecha de por qué si estaba bien hace unas horas, está tan mal ahorita, ¿vale? Hay que hacer una integración clínica con elementos, comentaba el doctor, clínicos que nos permitan a nosotros llegar a delimitar de las 35 millones de sustancias que están registradas a nivel mundial, limitarla a unas pocas. ¿Qué es lo que pudo haber consumido mi paciente? De tal manera que le dé este estado clínico actual, ahorita. Hay una serie de condicionantes clínicos, diagnósticos, terapéuticas, que se limita a solo algunos pocos agentes, y es el uso de terapia antidotal, terapia antagonista específica para ese tipo de genobióticos. Y por último, comentaba también el doctor, que tengamos algún recurso clínico, bioquímico, que nos ayude para la determinación del agente, ¿vale? Entonces, dentro de todo el contexto que debemos de explorar de nuestro paciente, debemos de ser como muy juiciosos y convertirnos en detective. ¿En dónde fue la exposición? ¿Fue aquí en la ciudad? ¿Fue en un área semirural? ¿Fue en un área rural? ¿Por qué? Porque va a tener acceso a diferentes agentes: drogas de diseño, drogas de abuso, intoxicación por alcoholes tóxicos en un medio urbano. En un medio rural, pues a lo mejor exposición a organofosforados, animales de ponzoña, fosfuros, ¿vale?
cambia el contexto y debemos de estar como actualizados, vigentes en el tipo de sustancias que están como en moda, ¿no? Genobióticos actuales, comentábamos el caso de las drogas de abuso, las drogas de diseño, los nuevos cannabinoides sintéticos, etc. El paciente intoxicado es muy noble. ¿Por qué? Porque presenta un inicio muy súbito y de manera general tiene una evolución muy cambiante. Paciente que presenta un inicio súbito, previamente sano, joven, que no se correlaciona el grado de gravedad que nosotros vemos con los hallazgos que encontramos en la clínica, debemos de pensar, este paciente está intoxicado, por lo menos hasta no demostrar lo contrario. Realizar pruebas enfocadas al diagnóstico siempre que se tenga el recurso, ya sea un test toxicológico o laboratorios cualitativos o cuantitativos de dichos agentes, y no quedarnos en la idea de forzosamente un agente tóxico, pensar en otros posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, les comentaba, nos convertimos en un Sherlock Holmes del paciente intoxicado. ¿Qué consumió? ¿Cuánto consumió? ¿Qué consumió para saber el tipo de agente? ¿Es un cáustico? ¿Es un alcohol tóxico? ¿Es un hidrocarburo? ¿Es un fármaco? ¿Es un plaguicida? ¿Ok? ¿Cuánto consumió? El cuánto consumió nos divide a los pacientes en dos grandes rubros. El paciente con intento suicida, ¿por qué? Porque la cantidad que consume va a ser mayor, precisamente por la intencionalidad del daño. Y el paciente que tiene una ingesta accidental, en cuanto se dé cuenta que lo que consumió, lo que tenía el vaso no era refresco, lo va a escupir. El contacto es menor. ¿Cómo lo consumió? ¿O cómo estuvo expuesto a la gente? ¿Fue una exposición respiratoria? ¿Fue una exposición intravenosa? ¿Fue una exposición vía oral? ¿Cuándo? Nos llega el paciente y pasaron 24 horas. Lo vemos con deterioro, pero sus constantes vitales no se ven modificadas. ¿Qué quiere decir? A lo mejor consumió algo de baja letalidad, que lo tiene así, y que a lo mejor lo único que requiere son medidas de apoyo para revertir el cuadro. ¿Por qué? ¿Qué estaba intentando el paciente obtener mediante esa exposición? ¿Un efecto psicotrópico? ¿Un efecto alucinatorio? ¿Un intento suicida? Y aquí algo interesante que me encontré en el desarrollo del paciente intoxicado adolescente es que la mayoría de los pacientes adolescentes expuestos a tóxicos realmente no lo hacen porque se quieran matar. Es como una medida de gritar auxilio, ¿no? Es un mecanismo que tienen para solicitar atención. Un poco catastrófico muchas veces, pero que finalmente resulta. Donde comentábamos, algo interesante que sucede es que las intoxicaciones más peligrosas, de las que de verdad deben de tener cuidado, suceden en casa, y la mayoría de las veces en los dormitorios de los pacientes. Se enojan con la mamá, se enojan con el papá, se llevan los medicamentos, se encierran y se toman los medicamentos. ¿Cuándo se dan cuenta? Pues cuando le hablan para comer, cuando le hablan para hacer alguna tarea, para ir a la escuela. ¿Y cuánto tiempo pasó? Muchas veces no se sabe. Y ahí lo que debemos preguntar es, bueno, tal vez no sabe cuándo consumió el agente. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio bien? No, pues ayer antes de la cena. Pasaron 12 horas, 24 horas. ¿Persigue? Y el estado previo. Sobre todo la condicionante a si el paciente estaba sano, si ya tenía alguna comorbilidad. Algo interesante que no sucede con el paciente adulto es el hecho de que en el paciente adolescente las enfermedades crónicas tienen una repercusión muy importante, ¿vale? ¿Cómo generamos entonces nosotros la sospecha? Es un evento súbito,
de un paciente previamente sano, que genera un importante compromiso clínico, es un paciente con vulnerabilidad. Desafortunadamente, en el desarrollo de estos pacientes, vamos a ver un poquito más adelante, que la mayoría de ellos ya tiene por lo menos un antecedente, o un evento como tal, o una ideación, ¿sale? Un evento previo, y no hay correlación clínica con la severidad. Nosotros lo revisamos y no hay golpes, no hay datos clínicos de infección, no hay procesos traumáticos, no hay desequilibrios metabólicos importantes. Pero entonces no logramos precisar por qué, si está tan mal, no encontramos nada clínicamente. Sobre todo en el paciente que ingiere fármacos, en 5 minutos lo vemos bien y en los siguientes 10 se deteriora mucho. Lo empezamos a recuperar, empieza a progresar, empieza a evolucionar, y por la misma cinética de eliminación, en un ratito más, vuelve a ponerse de lado. Ante una condicionante de esta naturaleza y con los factores que acabamos de comentar, siempre debemos de pensar en intoxicación, ¿vale? Aquí es como la historia natural del paciente intoxicado. Siempre pensar en el hospedero, en el medio y en el agente. Y del hospedero, pensar la edad. ¿Es un paciente vulnerable? ¿Es un paciente que sufre algún tipo de maltrato? La edad reproductiva, sobre todo en la mujer. ¿Por qué? Muchas veces, por una cuestión de embarazo, es que toman la decisión de tomar algún agente, ¿no? ¿Sí? Del agente, considerar las características. Comentábamos, ¿qué tan accesible es el recurso? A lo mejor aquí en la ciudad es difícil que nosotros tengamos acceso a algún órgano fosforado, por ejemplo. Pero en una comunidad rural, que es el pan nuestro de cada día, que estén fumigando las cosechas, pues el paciente no va a tener mayor empacho en estirar la mano y alcanzar el producto. Lo mismo, un paciente del área rural no va a tener tanto acceso a drogas de diseño, a drogas de abuso, que sí las hay, pero en menor exposición. Y por último, el medio, las drogas actuales, sustancias mal reguladas, que eso también en nuestro país es pan nuestro de cada día. Nada más de entre ustedes mismos, ¿quién no tiene en su cocina una botella de refresco, una botella de agua, con algún limpiahorno, con alguna sosa cáustica, con algún cloro a granel, que son sustancias que de principio ni siquiera sabemos qué contienen? Ni siquiera contamos con una hoja de seguridad que nos diga: si tienes contacto respiratorio con este agente, haz esto, o no hagas esto, ¿vale? Y bueno, algunas situaciones especiales en el caso de los pacientes adolescentes, que mucho tiene que ver el encajar en un círculo social. Muchas veces el paciente se ve sometido a presión social para lograr encajar en ese grupo, y es ahí donde encuentran su primera exposición a las drogas de abuso, su primera exposición al alcohol, al tabaco, etc. Escuchen al paciente interrogado, comprenda sus síntomas y proceda a la exploración física. Algo que siempre me gusta remarcarles es: el paciente miente. Todos los pacientes mienten. Sus familiares te pueden mentir, el paciente te puede mentir, pero hay algo que nunca te va a mentir, y eso es receptores moleculares. Un receptor, cuando se vea estimulado, siempre 10 de 10 veces va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque ese receptor está diseñado para eso. Entonces vamos a tener la exposición a un tóxico, va a condicionar un metabolito activo, y ese metabolito activo va a condicionar un efecto clínico que nosotros vamos a poder medir, que nosotros vamos a poder cuantificar. Esas manifestaciones se traducen como efectos clínicos, que la mayoría de ellos no son patognomónicos de nada, ¿no? Pero que intencionadamente, con la evolución cambiante, con el inicio súbito, con el antecedente de la exposición, nos va a marcar como un indicador: oye, mira, este paciente puede estar intoxicado, ¿no?
el interrogatorio poco confiable que comentábamos, y bueno, que a veces es difícil llegar a algo cuando el paciente está neurológicamente comprometido. Entonces, tenemos signos y síntomas clínicos que nos van a orientar a una sospecha. El tóxico va a actuar sobre sistemas biológicos bien definidos y nos va a condicionar un toxíndrome. Y ese toxíndrome debe delimitarnos de todos los agentes que hay a solo unas pocas cosas, ya con la capacidad de lograr ponerle nombre y apellido a ese diagnóstico. ¿Otra? Entonces, dentro de la aproximación diagnóstica, ¿cuáles son los elementos clínicos que nosotros vamos a buscar intencionadamente? Yo te digo cuando te detengas. ¿Otra? Eso, ahí. 9 cositas así, rapidísimas, que ustedes como clínicos en un primer vistazo pueden identificar. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura. Esas son bien sencillas porque son nuestros signos vitales. ¿Ok? Después, 2 datos neurológicos, que serían el estado de alerta y el tamaño de las pupilas. ¿Ok? 2 datos de piel y anexos, que sería si hay sudoración y la coloración de la piel. Y por último, un agregado, que sería si hay o no movimientos peristálticos. Entonces, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, coloración de la piel, tamaño de las pupilas, movimientos intestinales, sudoración y estado neurológico. Movimientos anormales, entonces estaría dentro de estos estudios. No, ahorita más adelante vamos a hacer una serie de mnemotecnias que nos orientan hacia algunos agentes específicos. Estos son los de cajón, los 9 que ustedes deben de pensar para integrar un toxíndrome. ¿Cuántos toxíndromes hay? Pues, No están acostumbrados a que les pregunten. pues va a depender de la sustancia que se tome. Ok. Si son estimulantes, si son depresores, si son elementos central, ya no. Ok, por ahí va. Los toxíndromes se dividen en 2 grandes grupos: depresores y excitatorios. Nada más. ¿Sale? ¿Cuántos descritos fisiopatológicamente existen? Solo 6. Colinérgico, hipnótico sedante, opioide, simpático mimético, serotoninérgico y anticolinérgico. Aquí se los pongo. Colinérgico, hipnótico sedante, opioide, simpático mimético, serotoninérgico y anticolinérgico. Bien sencillitos, ¿a poco no? Cada uno de ellos tiene una descripción fisiopatológica y por el estímulo de receptores que presenta nos va a dar un cuadro clínico específico, ¿vale? Entonces, esto es solo para que tengan como una imagen mental del toxíndrome. ¿Son flechitas? Fíjate. Hasta ahí. Este es un toxíndrome colinérgico. El colinérgico es complicado porque aparte se subdivide en colinérgico muscarínico, colinérgico nicotínico, colinérgico a nivel del sistema nervioso central. Esto es para que tengan una imagen mental, ¿no? Puede haber bradicardia, puede haber hipotensión, hay un incremento compensatorio en la frecuencia respiratoria, la piel está pálida, la piel está fría, las pupilas pueden estar normales o discretamente mióticas. Los movimientos intestinales están muy incrementados, hay sudoración y el estado neurológico tiende a estar deprimido. ¿Okay? Es el toxíndrome donde todas las glándulas lloran. Broncorrea, cialorrea, sudoración profusa,
diarrea, ¿sale? ¿Qué te puede dar este toxíndrome? Es un toxíndrome colinérgico, organofosforados, mordedura por Latrodectus mactans. No, el loxocelismo es otro tipo de araña diferente, es Loxoceles reclusa y da una lesión necrótica. Esta es otra amiguita, esta da una implicación a nivel de la placa neuromuscular y las manifestaciones colinérgicas que comentábamos. No genera lesión necrótica, pero duele mucho. Literal, al paciente le duele caminar. Y el alacranismo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ustedes integran un toxíndrome colinérgico y lo más frecuente que te lo dé son estas tres cosas. Por su parte, igual hasta que esté aquí. Listo. Hipnótico sedante. Un compromiso a nivel GABAérgico, a nivel del receptor A2 de las benzodiazepinas, ahí en la unión entre la subunidad alfa y la subunidad beta del ácido gamma aminobutírico. ¿Y qué es lo que te da? Como dice la canción, ¿no? Todo para abajo. Entonces hay bradicardia, hipotensión, bradipnea, palidez de piel, ahí la piel está fría, las pupilas pueden o no tener cambios, los movimientos intestinales están paralizados, no hay sudoración y el estado neurológico tiende a la depresión. ¿Qué te lo puede dar un hipnótico sedante? Pues todos los que sean depresores, ¿no? Benzodiazepinas, las más frecuentes, no las únicas. Benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol. Y bueno, como especial, ¿no? El gamma hidroxibutirato como una droga facilitadora de abuso sexual. Igual, de las 35 millones de sustancias que hay en el mercado, integras un toxíndrome hipnótico sedante, piensa en estos agentes, ¿vale? Imagínense, el paciente que llega con un estado de ansiedad muy importante y ustedes le ponen una benzodiazepina. Ese es el prototipo del paciente con un hipnótico sedante. Ahora piensen, ¿quién tendría un opioide? Un paciente con dolor crónico. Los pacientes oncológicos, ¿cómo se ven? Sí, deprimidos, caquéticos, fase hipocrática, la piel de ese sudor finito que tienen, hasta pegajosa se ve, ¿no? Ese es el toxíndrome opioide. ¿Qué te puede dar un toxíndrome opioide? Pues ese está más sencillo, porque solo te lo puede dar dos cosas: opiáceos, derivados naturales del opio, o más bien opioides, derivados sintéticos. Y en fuera nada más te lo puedo dar, ¿vale? Entonces, terminamos con los depresores. Este sería un estimulante. Y también como la canción, ¿no? Todos para arriba. ¿Qué sería esto? Podría ser. ¿Qué otro se les ocurre? Anfetaminas. ¿Qué otro? Cocaína. ¿Qué otro? Ay, el doctor sí estudió. La marihuana también lo puede dar. La marihuana no tanto. La marihuana tiene dos fases. Una fase eufórica, los primeros 10 a 15 minutos, y después la fase depresora, ¿no? No es tan común. El LSD sí, no es como lo característico. Algo más frecuente, diferente a las anfetaminas, metanfetaminas y a la cocaína. ¿Alguno de ustedes ha tomado un Red Bull? ¿Verdad que sí? Bebidas energetizantes, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína.
Que no son bebidas energetizantes, no son estimulantes. Sí, como tal, porque realmente de energetizantes no tiene mucho, ¿no? Un toxíndrome Pero combinado. simpático mimético. ¿Te regresas al anterior? Este está bien fácil. ¿Qué hacemos cuando alguien nos simpatiza? Estamos alegres, Eufóricos, ¿no? Sí. Vemos a la persona y nos taquicardizamos. Empezamos como perrito recién correteado, ¿no? Entonces hay taquicardia, polinea, hipertensión, nos ponemos rojos, rubicundos, precisamente, exacto, por la hipertermia, ¿no? La misma vasodilatación condiciona que la piel se ponga pálida. Exacto, el estímulo de pelear o huir. Y en ese momento, pues no te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Se te empiezan a mover las tripas porque dices, ay, se me va a acercar, ¿qué me va a decir? ¿No? ¿Vale? Toxíndrome simpático mimético. ¿Sí? Otra. ¿Cómo voy de tiempo? Porque a mí me dejan hablar de esto y ¡puf! Me corro, ¿eh? Vamos. Igual, ¿cuál es la diferencia entre el simpático mimético y el serotoninérgico? Las pupilas. ¿Qué más? Realmente nada más. Porque en el momento en el cual el paciente tiene un estado neurológico excitatorio, clínicamente no lo puedes diferenciar. ¿Qué es lo que sucede? La que sigue, los agentes cambian. ¿Otro? Tramadol, sertralina, fluoxetina. Específicamente, inhibidores selectivos de la recaptura periférica de la serotonina. Otra cosa no te lo puede dar. ¿Sale? ¿La que sigue? Y por último, si tenemos un colinérgico, tenemos un anticolinérgico. Entonces, yo les sugiero nada más aprendanse el colinérgico y el anticolinérgico es todo lo contrario. Bien sencillito. Taquicardia, hipertensión, polipnea, hipertermia, rubicundez, pupilas puntiformes, midriáticas, no hay movimientos peristálticos y no hay sudoración. Y hay una mnemotecnia que te dice: ciego como murciélago, loco como sombrerero, seco como hueso, caliente como desierto y rojo como remolacha. ¿Vale? Y ese es un toxíndrome anticolinérgico. ¿Sí? ¿Qué nos da un anticolinérgico? Metilfenidato, escopolamina, difenhidramina. Bien sencillo, ¿a poco no? 6 toxíndromes que te dan la oportunidad de ponerle nombre y apellido a tu paciente intoxicado. Si las sustancias se circunscribieran a esos 6 toxíndromes, no necesitaríamos como una sesión de intoxicaciones en el adolescente. Y la toxicología clínica muy probablemente no existiría. ¿Qué es lo que sucede? Esos 6 toxíndromes son los que están descritos fisiopatológicamente, que medianamente entendemos. ¿Cuántos otros toxíndromes existen? Los que quieran. Tenemos el extrapiramidal, por ejemplo, manifestado por distonía cervical, distonía bucolingual, distonía de extremidades, opistótonos y crisis oculógidas. ¿Qué pasa? Pues hay un compromiso ahí de la vía extrapiramidal, mediada principalmente por algunos agentes como el haloperidol, como la metoclopramida. Sabemos que interactúan sustancia gris, sustancia blanca. ¿Qué pasa fisiopatológicamente? Todavía no llegamos a tanto.
¿vale? Tenemos el toxíndrome cardiotóxico, manifestado por arritmias, datos de choque y alteraciones neurológicas, sobre todo asociadas a medicamentos cardiotóxicos, beta bloqueantes, calcio antagonistas, y son como los más importantes. Y bueno, algunos productos que generan digitálicos o cardenolinos, que son análogos de los digitálicos, como la terite peruviana, como el codo de fraile, etc. El síndrome hipermetabólico, manifestado por hipertermia, agitación, deshidratación, acidosis metabólica, crisis convulsiva, principalmente asociado a salicilatos. El metahemoglobinopático, cefalea, aturdimiento, alteraciones neurológicas muy variables, taquicardia, arritmias, dificultad respiratoria, cianosis, generalmente asociado a anilinas, nitritos, nitratos y algunos cloratos, ¿vale? ¿Por qué no condicionábamos entonces la aparición de movimientos anormales en nuestro abordaje? Porque los movimientos anormales, hasta un temblor fino, un temblor esencial, una crisis de ansiedad, te los da. Y realmente tienes que tener como mucha práctica para poder diferenciar. ¿Es una crisis de ansiedad o el paciente tiene una implicación electrolítica, neurológica, que esté condicionando la diferencia entre ellos? Aquí algunas mnemotecnias de las pupilas. Cuando tenemos una pupila con miosis, pensar en COPS, colinérgicos, clonidina, opiáceos, organofosforados, pilocarpina, fenotiacinas, sedantes o hipnóticos. Si hay midriasis, pensar en antihistamínicos, antidepresivos, anticolinérgicos, atropina y simpático-miméticos. ¿Vale? ¿Sigue? Y bueno, hace rato muy acertadamente el doctor comentaba, ¿a qué huele nuestro paciente? Esa es como una pregunta muy ambigua, porque el adolescente siempre huele raro, ¿no? Pues es un adolescente, está creciendo, está desarrollándose, sus caracteres sexuales secundarios se están desarrollando, se están manifestando. Tiene que oler a muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo particular? Almendras dulces. Pensar en cianuro. Olor a peras. Pensar en hidrato de cloral, que ya casi no hay en ningún lado hidrato de cloral, ¿no? Olor a ajo. Pensar en organofosforados. Olor a mantequilla de maní. Pensar en los pellets de los rodenticidas, los warfarínicos, los superwarfarínicos. Si huele a goma de mascar, pensar en metilsalicilato. Si huele a huevo podrido, pensar en sulfuro de aluminio, sulfuro de magnesio, sulfuro de zinc. ¿Sale? Si huele a marihuana, pues pocas opciones, ¿no? Preguntarle dónde es. Exacto. ¿Vale? La que sí. ¿Qué podemos hacer uso? Pues dependiendo de lo que sospechemos. Igual la clase no está enfocada para eso, pero descartar todo lo orgánico. Infecciones, trauma, alteraciones hidroelectrolíticas, metabólicas, desequilibrios ácido-base, etc. Para dejar exclusivamente la cuestión toxicológica. Entonces, diagnósticos. Todo este ejercicio fue única y exclusivamente para integrar estos tres pacientes. ¿La que sigue? ¿Otra? Decimos que Ajá. Se las voy a poner más fácil. Ya llegó el familiar, porque pues, es un paciente adolescente. No podemos interrogarlo si no está su tutor o su responsable legal, ¿no? Llega el paciente, llega con su familiar, la que sigue, y tenemos que nuestra paciente de 16 años con deterioro neurológico, el familiar nos dice, encontramos múltiples cajas de medicamentos vacías.
Estaba en su dormitorio y al lado de su cama encontramos todas estas cajas y se las trae. ¿Qué pensarían? Pues O hipnóticos en el primer caso. Ok, entonces lo primero es toxíndrome, un hipnótico sedante. ¿Qué te puede condicionar un hipnótico sedante? No huele a alcohol, así que alcoholes de principio no es. Tenemos el antecedente de la exposición a fármacos. Entonces, la idea de hipnóticos sedantes no es tan mala idea, ¿vale? Nuestra pacientita de 13 años nos dice la abuela que encontró una botella de refresco donde almacenan sosa cáustica. Sí, no. Ese sí, agua pasa por mi casa, ¿no? De principio no hay una intoxicación por agentes cáusticos, pero pudo haber tenido una causticación. Cuando llegó esta paciente, posiblemente haya un olor característico, ¿no? Supongo. Pero la otra situación, la ingesta pasiva de ácido acetilsalicílico no daría también algo parecido a esto. Parecido. Ahorita vamos a concretar algunos puntos específicos, ¿vale? ¿Por qué? Fue muy agudo. Sí podría ser, incluso por el sangrado de tubo digestivo, pero no se correlaciona en tiempo. Para que te diera un salicilato, un sangrado de tubo digestivo, tendría que pasar 24 horas, o por lo menos 12 si fue una ingesta así muy masiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los salicilatos hacen besoares, entonces tienen un comportamiento un tanto distinto, y ahí tendríamos que tener el antecedente de que esa mucosidad gástrica ya está comprometida, como para decir, por la exposición a la gente, la mucosa se lesionó, tuvo un pequeño sangradito y eso te condicionó la hematemesis, ¿vale? Y por último tenemos a nuestro paciente campesino que nos dicen se encontraba rociando plaguicidas sin las adecuadas barreras de protección. Sí, sin guantes y sin botas. Sin guantes, sin mascarilla, nada, ¿no? Entonces, nuestra paciente con deterioro neurológico, un toxíndrome hipnótico sedante secundario a benzodiazepinas. Nuestra pacientita de 13 años, sangrado de tubo digestivo alto secundario a exposición a cáusticos. Y nuestro paciente campesino, toxíndrome colinérgico secundario a intoxicación por organofosforados. ¿Poco no está bien sencillo? Ya con los antecedentes, ya con la exploración que nosotros hicimos y la integración de estos elementos, bien sencillo. ¿Por qué no? Sale. Ya tiene nombre y apellido nuestro paciente. Ya tenemos diagnóstico y así de puntual qué consumió. En nuestro país, ¿de qué se intoxican los pacientes adolescentes? Depende del contexto donde esté. Ok. ¿Alguno de ustedes, dentro del desarrollo de la medicina del adolescente, ha encontrado algún artículo de exposiciones tóxicas en el adolescente en nuestro país? Yo lo estuve buscando. Y si ustedes lo encontraron, o sea, no los pásenmelo porque al menos No hay estadística. no hay estadística, no hay números. Entonces, ¿qué hice? El recurso más confiable a nivel mundial, por ridículo que parezca, Estados Unidos. Estados Unidos tiene números de cuando vuela la hormiga y cuántas vueltas da. Entonces, la Asociación Americana para el Control de Envenenamientos hace referencia en el 2016, que es la estadística más actual, apenas este mes se debe de liberar la estadística del año pasado, nos comenta, el año pasado hubo 2.159.032 intoxicaciones. Un número importante. Para tener 3 veces la población de nuestro país es un número alto, un número alarmante. De los adolescentes expuestos hay más de 165.800
¿Cuántos más? Ni idea. ¿Por qué? Porque esa cifra solo hace referencia al grupo etario de 13 a 19 años. ¿Hay más? Sí. Los que están inmiscuidos, los que están maquillados en el grupo de 6 a 12 años. Más afectadas y más letales las mujeres. ¿La que sigue? Tenemos población expuesta por grupo etario, la que sigue, y tenemos niños de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a 19 años. Adolescentes sí nos marca 165.853. Niños o adolescentes entre los 10 y los 12 años no los precisamos. ¿Sí? Distribución por edad y género, la que sigue. Tenemos niños, adolescentes, hombres, mujeres. Curiosamente, en el paciente de los 10 a los 12 años, más frecuente los hombres. En los 13 a los 19 años, más frecuente las mujeres. ¿La que sigue? Otra. Distribución por edad y género de las intoxicaciones fatales. Todo aquello que terminó en un paciente con defunción. Más letales y más frecuentes las mujeres. Aquí hay algo interesante y es que está cambiando un poquito la epidemiología, porque anteriormente era más frecuente que las intoxicaciones letales fueran por hombres. Ahorita no. ¿Así? La ingesta accidental fue la más frecuente con 56.086 exposiciones. La intencional fue la más letal con más de 102.060 pacientes afectados. Y volvemos al mismo punto. Tenemos la intencional y la accidental. ¿Y qué es lo que sucede? De los adolescentes sí sabemos que son las cifras que yo les estoy compartiendo. Pero en el rubro de los 10 a los 12 años no lo podemos precisar. ¿Vale? ¿Sí? Mecanismo de exposición por grupo etario en relación a la mortalidad. Accidentales, muy pocas, solo 3 pacientes. Intencionales, 41 pacientes. Alarmante. Lo intentan y lo consumen. En menores de 12 años, entre los 10 y los 12 años, más frecuente los varones. Mayores de 12 años hasta los 19, más frecuente las mujeres. Algo interesante, más frecuente en verano. ¿Alguien imagina por qué? Vacaciones. ¿Sale? Más frecuente entre semana y más frecuente entre las 6 de la tarde y la medianoche. Que bueno, en Estados Unidos tiene como una conducta específica, que es más o menos la hora de la cena de los estadounidenses. Entonces es cuando les llaman la atención, cuando los reprimen, van, se encierran en el cuarto y es donde tienen la exposición a la gente, ¿no? ¿La que sigue? Intoxicación en relación a la vía de exposición. La ingestión es la vía más frecuente y de la ingestión 3 cosas destacar: fármacos, pesticidas y cáusticos. Y hay que enfatizar mucho ahí el rubro de los cáusticos, porque los cáusticos te pueden condicionar lesión en el momento, a mediano y a largo plazo. ¿Vale? Y otros, como tal, exposiciones, otro tipo de exposiciones, predominó el animal de consumo. Mordeduras de serpientes, mordeduras de arañas, alacranismo, ¿vale? De los fármacos, anticonvulsivantes, benzodiazepinas, analgésicos, paracetamol, que tiene su rubro aparte, y medicamentos cardiovasculares.
Un perfil que ustedes deben de familiarizarse. En el área de urgencias representa hasta el 7.6% de todas las exposiciones, de todas las consultas al área de urgencias. De las intoxicaciones, el paciente adolescente representa aproximadamente el 10% de todos los pacientes intoxicados al año. El cuadro clínico, y esto como para que ustedes sean un poco más cautos la próxima vez que ven a un paciente que consumió algo y que llega asintomático. Hasta el 48% de los pacientes llegaron asintomáticos al área de urgencias. ¿Por qué? Porque no había una condicionante de tiempo que le permitiera a la gente iniciar con manifestaciones de severidad. ¿Vale? 26% de los síntomas neurológicos, 12% síntomas gastrointestinales, síntomas neurológicos tan variados como alteraciones del estado de alerta hasta el coma, ¿no? Y bien. Aquí el 48% entonces es porque identificaron que tomó algo. Porque tiene el antecedente. Pero no porque haya manifestación. No, habitualmente lo que sucede es que el paciente adolescente se arrepiente en las primeras horas y busca atención médica porque tiene la conducta de letalidad. Sabe que lo que tomó puede condicionarle algo de riesgo. Entonces, habitualmente al amigo, al primo, al hermano, al familiar o al sujeto de confianza que ellos sienten como más a mano, le comentan, y es que se acercan a los centros de salud, a los centros de atención. Síntomas gastrointestinales: náusea, vómito, dolor abdominal y otros síntomas varios que pueden ser datos de choque, alteraciones respiratorias. Gravedad: más graves las mujeres. Entre los 11 y 17 años requirieron mayor necesidad de ingreso a unidades de terapia intensiva pediátricas, y estas relacionadas más frecuentemente a ingesta de fármacos. Ay, me robaron, ¿no? Bien, ya tenemos todo el cuadro. Ya sabemos qué tomó, ya integramos un toxíndrome y ya le pusimos nombre y apellido a nuestro paciente. Ya sabemos cuál es la conducta epidemiológica de riesgo. Ahora bien, ¿qué le hacemos? ¿Qué más? Pues el seguimiento dependiendo de la sustancia. A mí que me toca recibirlos en ¿Qué? piso, hacer el seguimiento, ver toda la farmacocinética y de Exacto. Comentábamos hace rato, ¿no? Pensar en el agente, en el piso, toxicocinética, toxicodinamia del agente y pensar las posibles repercusiones, ¿no? Sí, porque ahorita me vino a la mente, una niña que llegó por intoxicación para veneno, por veneno de chapulines o los grillos, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Lo compró a granel, nada más llegó con dolor abdominal y como mareada, y pues hasta que no investigamos lo que traía ya, que fueran portada la fórmula, y era cardiotóxico, neurotóxico, hepatotóxico. Sí, más relacionado a altas concentraciones. Habitualmente son piretrinas o piretroides, que son derivados naturales o sintéticos de la flor del crisantemo. De manera habitual no sucede, pero el paciente pediátrico a veces se comporta de una manera bastante errática, ¿no? Entonces, ¿qué le hacemos a nuestro paciente? Es complicado porque también no es el objetivo de la charla, pero tratando de integrar todo el elemento toxicológico del cual disponemos, pensar A, B, C, D, E, F, G. No estamos familiarizados a veces con el E, F, G. Ahorita lo vamos a desarrollar. Definir prioridades. Definir prioridades y actuar en consecuencia. Mi paciente llegó con deterioro neurológico, con un Glasgow de 8. ¿Qué tiene? No tengo idea, pero ese paciente necesita intubarse. Mi paciente llegó con bradicardia. ¿Qué tiene? No tengo idea, pero ese paciente necesita una de dos: o marcapasos farmacológico o un marcapasos transcutáneo, lo que tengan a disposición. Definir prioridades y actuar en consecuencia.
Estabilizar al paciente. Lo más importante del aspecto del primer contacto es estabilizar al paciente. No puedes darle una terapia antidotal específica si no tienes paciente, ¿vale? Medidas especiales. Las medidas especiales se dividen en dos grandes grupos: medidas o métodos para disminuir la absorción y métodos para incrementar la eliminación. Y el tratamiento toxicológico específico. El agente tiene un antídoto, el agente tiene un antagonista, fue un animal de Ponzoni, tiene un favoterápico específico que podamos ocupar, o requiere de un quelante en el caso de los metales pesados. Ok, ABCDFG. A, control avanzado de la vía aérea. B, revisión y modificación de los dispositivos de oxigenación. C, soluciones parenterales y accesos venosos. La D, descontaminación del paciente. La E, de eliminación facilitada. Métodos para incrementar la eliminación. Terapia antidotal específica. Y la G, de Get a Toxicology Center. Consigue un experto, consigue un centro toxicológico. Aspectos que a lo mejor ustedes no pueden hacer en sus unidades de primer contacto: eliminación facilitada, terapia toxicológica específica y, bueno, eso sí lo pueden hacer, ¿no? Les voy a dejar el contacto para que no tengan ninguna duda, ¿no? ¿Aquí sigue? Métodos para disminuir la absorción de un tóxico: lavado gástrico, carbón activado, irrigación gástrica, jarabe de ipecacuana, que ya nada más se los comento como para platicar porque ya no se usa, lavado ocular y descontaminación de la piel. Todo eso lo pueden hacer ustedes en un primer contacto. ¿Aquí? Métodos para incrementar la eliminación se dividen en dos grandes grupos: corpóreos, que hacen uso de nuestros sistemas fisiológicos, y extracorpóreos, que requieren membranas específicas. ¿Aquí? Los corpóreos: carbón activado en multidosis, diuresis forzada y alcalinización urinaria. Igual, la acidificación urinaria ya no se usa. De los métodos extracorpóreos: diálisis, hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión, plasmaféresis, exsanguinotransfusión, y algunos métodos como mucho más recientes, que son la diálisis con albúmina, los sistemas MARS, el sistema Prometheus, que son como para casos muy específicos. ¿Así? Ok, a lo mejor ustedes están en un área de primer contacto, en un área de consulta externa. Ya sabemos como todo el abordaje, ya le pusimos nombre, ya le pusimos apellido. ¿Hay alguna forma de prevenir intoxicaciones? Me encontré con un par de artículos muy interesantes y les voy a compartir uno que me llamó mucho la atención. Factores de riesgo en el paciente adolescente intoxicado. Un estudio prospectivo de cohortes. Estudios prospectivos sobre circunstancias en la adolescencia prediciendo envenenamientos posteriores no existen. No hay. No hay algo que te diga: este paciente tiene problemas en casa, este paciente tiene bullying en la escuela, sumados a sus factores de riesgo, se va a intoxicar. No hay. El comportamiento humano sigue siendo tan errático que desafortunadamente eso actualmente todavía no se puede predecir. El presente estudio, del que les platico ahorita, es único porque describe a los adolescentes y los factores de riesgo asociados a la intoxicación posterior a hospitalización. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, que le dio nada más 10 años de seguimiento a sus pacientes. Eso en México hacerlo es prácticamente imposible, ¿no? Innombrable. ¿Aquí sigue? Datos bien interesantes. Se registraron 54.169 ingresados. De esos pacientes que se ingresaron en varios centros, se detectaron 443 intoxicados. El 82%, 365, requirieron hospitalización. De esos pacientes tenían al menos una
una hospitalización, 365, 32 tenían 2 hospitalizaciones, 15 tenían 3 hospitalizaciones y 31 tenían 3 o más hospitalizaciones por intoxicaciones. ¿Sale? Perdón, los de la segunda y tercera eran por secuelas de la primera No. intoxicación o por No. intentos posteriores. Por intentos posteriores. Todo se refiere a contactos con tóxicos, pero en diferentes momentos de la vida. O sea, finalmente lo que mide es riesgo suicida. Vamos a ir un poquito más adelante para platicar de eso, porque son varias cuestiones. Aquí lo que se estudia es la exposición al agente tóxico, ¿vale? No hubo una diferencia entre hombres y mujeres, relación 1 a 1, factores que encontró el estudio como condicionantes de exposición a tóxicos: no convivencia con los padres en la adolescencia, síntomas de estrés, tabaquismo diario, alcoholismo recurrente, pobre éxito escolar, y como el único factor de protector que se encontró es ejercicio. Ejercicio fuera del ámbito escolar. Gimnasios, clubes deportivos, equipos de fútbol, equipos de básquetbol. Y 2 puntualidades. La primera, vamos a hablar de los síntomas de estrés un poquito más adelante. Y la segunda, pobre éxito escolar. El pobre éxito escolar se midió en 2 tipos de parámetros: de 10 a 13 años, con escalas psicométricas específicas para ver si el paciente se encontraba satisfecho con su desarrollo en el ámbito escolar, si había alcanzado como sus metas de desarrollo y si tenía un buen rendimiento académico. De los 14 a los 19 años midieron 2 cosas: escalas psicométricas que acabo de comentar y la oportunidad de quedarse en la escuela, en la universidad que ellos habían deseado. ¿Por qué? Porque eso les da como un factor de riesgo importante. El no selectividad al ingreso universitario les condiciona como frustración, como bajo rendimiento académico. En relación a los síntomas de estrés, comentan dolor de estómago, tensión, irritabilidad, dificultad para dormir, cefalalgia, temblor de manos, sentirse cansado o débil y mareo. Si el paciente tenía 2 o más de estos síntomas de estrés, se condicionaba como factor de riesgo. ¿Qué se encontró? Lo dividen en hombres y en mujeres. Para los hombres, alcoholismo recurrente, poco éxito escolar, más de 3 síntomas de estrés a la semana, tabaquismo diario, vivir sin ambos padres en la adolescencia. Y en el caso de las mujeres, alcoholismo recurrente, pobre éxito escolar, más de 3 síntomas de estrés a la semana, mal estado de salud percibido, no con una condicionante de peso, sino con una condicionante de salud mental, ¿vale? Tabaquismo diario y enfermedades crónicas. 2 tuvieron relevancia: autoinmunes y degenerativas. Las intoxicaciones relacionadas con la medicación se producen en pacientes con diagnósticos de trastornos mentales, y las enfermedades crónicas son tratadas con medicamentos que pueden ser riesgosos. Comentábamos al principio de la plática, no hay sustancias inocuas, solo formas inocuas de utilizar sustancias, ¿vale? Con todo esto, ¿cómo le va a ir a mi paciente? ¿Qué pronóstico tiene mi paciente adolescente? Intoxicado. Pues depende de varios factores, ¿no? ¿Cómo qué? Depende del el tóxico que utilizó y si nos puede dejar secuelas, ¿no?
Y la otra, pues mucho depende también si tiene un antecedente, como los pacientes con enfermedades psiquiátricas. A veces no. Eso es interesante. No, eso nos va a hacer que por ahí sean de los niños que de las familias estén reintentando. Reincide. El paciente intoxicado tiene dos picos de enfermedad mental. El adolescente, como una conducta de impulsividad que realmente no está diagnosticado, y el adulto joven, de los 20 a los 44 años, que es el paciente psiquiátrico diagnosticado. Algún trastorno esquizofreniforme, esquizofrenia, trastorno limítrofe de la personalidad, son los más frecuentes. Ahorita, para el adolescente, impulsividad, rupturas amorosas, problemas familiares, abuso, violencia intrafamiliar y bueno, como más recientemente, bulimia escolar. ¿Vale? Aunque mucho depende del manejo del primer contacto. Importante, y es todo paciente intoxicado necesita forzosamente una valoración con psiquiatra o, como comenta el doctor, con salud mental. ¿Por qué? Hasta no demostrar lo contrario, fue ideación, fue intento suicida. Ya con las pruebas psicométricas específicas, el psiquiatra, el psicólogo valorará si hubo intencionalidad o si solo fue impulsividad. Si fue solo impulsividad, no requiere como tal un seguimiento. A lo mejor por parte de psiquiatría valorará terapia conductivo-conductual, algún proceso de integración familiar. Si tuvo intencionalidad, necesita forzosamente, después del cuadro agudo, del cuadro toxicológico agudo, requiere contención hospitalaria. Requiere ser valorado en una instancia de salud mental que sea específica para tratar intento suicida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tristemente, nos vamos a dar cuenta que a pesar de nuestras intervenciones, al paciente intoxicado le va muy mal, ¿no? Este es el otro artículo que les comentaba, es escalas de egreso hospitalario después de 12 años de seguimiento en el paciente autointoxicado, ¿sale? Y está medio rara la traducción, pero sería como por intoxicación intencionada, ¿no? Es igual una población basada en un estudio de cohortes y algunos datos interesantes. El método más común de primera vez para intento suicida es intoxicación. Es menos letal comparado con ahorcamiento y con salto de altura. Condiciona mayor supervivencia y mayor oportunidad de prevención secundaria. 56% de los suicidas consumados no tenían ningún antecedente de enfermedad mental. Eso es alarmante porque quiere decir que esos eran pacientes muy seguramente de primera vez, que por un efecto de impulsividad cometían la intoxicación. Intoxicación puede no indicar una verdadera ideación suicida, y este es un estudio específico para adolescentes y se le dio 12 años de seguimiento. Se detectaron 20.918 adolescentes, de estos 7.906, que equivalen al 36.8%, requirieron ingreso hospitalario, y de estos 7.906, 5.221, que equivalen al 66%, requirieron una unidad de cuidados intensivos pediátricos. De estos pacientes, 20.471 fueron egresados, que es la población que se le dio seguimiento. Más frecuentemente encontrados, 16 años, más menos 5 años, es decir, de los 11 a los 21 años. Mujeres, y bueno, había algunos criterios de eliminación, que era que el paciente muriera dentro del tiempo que duró el estudio o que tuviera alguna otra conducta
de intoxicación como distinta, recreativas, otro tipo de exposiciones, pues. 248 murieron en el seguimiento, y de estos 248 que murieron, cerca del 51%, que son 126 pacientes, por suicidio confirmado. ¿Sí? En el primer año de estos pacientes que se les dio seguimiento, 18.5 volvían a ser ingresados por un cuadro de intoxicación, y el 81.7% por otro tipo de ideación suicida: arma de fuego, salto de altura, ahorcamiento. Dentro del primer año, 18.7% reingresaron por intoxicación, y la tasa de suicidio dentro del primer año fue 89.6% por 100.000 personas durante el año de seguimiento, y el tiempo medio desde el alta hospitalaria hasta el suicidio fue de 3 años. ¿A qué sigue? Factores asociados al suicidio: intoxicación recurrente como más de 2 eventos. Pacientes hombres que hubieran tenido algún tipo de atención psiquiátrica dentro del año previo al evento, y de estos, los que no estaban asociados a un suicidio por intoxicación presentaron más riesgo de morir por accidentes. Como puntos finales del estudio, la intoxicación en la adolescencia es un fuerte predictor de suicidio y la muerte prematura en la próxima década, e identifica a un grupo de alto riesgo para la prevención secundaria dirigida. Y el riesgo de suicidio aumenta por muchos años. Después del ingreso hospitalario, destaca la importancia de los esfuerzos de prevención sostenidos. Curioso, porque al menos en lo que a mí respecta, los pacientes que vemos en toxicología, de manera habitual resolvemos el cuadro agudo, los canalizamos con psiquiatría, pero les damos un seguimiento muy breve. Dependiendo del tipo de agente, se les da un seguimiento de 2 o 3 consultas para ver que no tuvo secuelas a corto y mediano plazo, y se les da de alta definitiva. Realmente se requieren como mejores estrategias para procurar la salud de nuestros pacientes adolescentes.